El tema que vamos a trabajar hoy, que vamos a hablar hoy, del que os voy a hablar, es de terapias de culto al líder. Así las he bautizado yo porque es un poco el resumen de lo que yo veo en estas dinámicas. Yo me imagino que se siguen haciendo, pero resulta que hace unos años a ti te vuelve loquita esa infusión. Hace unos años se puso como muy de moda el tema del desarrollo personal. Os hablo de unos 10 años más o menos. Empezó toda esta historia de la sanación a nivel holístico. Siempre ha existido, además también sabéis que yo no soy astróloga, pero hablo porque tengo una boca muy grande, con el tema de la era de Acuario. Buen viaje, Blanca. Tu compañía es como muy grata. Te mandamos un beso para ti y para tu rey de copas. Como os comentaba, se puso como muy de moda todo eso, con digamos, la energía de la era de Acuario también salió todo eso como a relucir. Entonces empezó también todo el tema del coaching, que se puso súper de moda, que habían coaches para absolutamente todo, como que hubo una explosión en ese sentido. Empezaron a potenciarse, digamos, pues técnicas que realmente ya llevaban un tiempo rolando, pero que empezaron a hacer sonar como más fuertes. Hubo un boom con las constelaciones familiares, me acuerdo, con la biodescodificación, con diferentes terapias de sanación. Gracias por las rositas, me iba a hacer un ramo precioso. Y sobre todo empezó como una premisa en la que hablábamos, el Reiki también es verdad que pegó un boom. Hola Luna Rosa, guapa, bienvenida. Y salió, sobre todo, la premisa que salía era como que tú podías ser, tú también podías ser sanador, tú también podías ser terapeuta y tú también podías autosanarte. Yo soy una defensora de la autosanación, pero soy hice una iniciación. Fíjate qué interesante, Mabel. Yo nunca he hecho Reiki. Me han hecho, pero no me he iniciado nunca. Ya me cuentas qué tal, si te gustó y cómo lo sentiste. Se puso muy de moda eso también, el tema de la autosanación y que todos podíamos ser coaches, todos podíamos ser terapeutas. Y a ver, todos podemos ser coaches y todos podemos ser terapeutas, pero que todos podemos ser médicos también, si nos formamos. Entonces también hubo como un auge de métodos. Se ponía muy de moda el crear un método. Porque además yo me acuerdo también, un poquito antes de la pandemia, hice una formación de gestión y marketing para terapeutas, que fue cuando me hice la web, hice mis redes sociales y toda la historia, que te insistía mucho como en el crearte un método. Te creas un método en el que tú estructuras en X pasos, tú estructuras con un programa, pues cómo va a ser tu método de sanación. De esta manera, pues tú tienes un programa cerrado, la persona recibe un programa cerrado, va viendo cuáles van a ser los pasos, y eso tiene un precio cerrado. Suele ser un precio tirando elevado, que la persona lo paga en las veces que tú decidas, en una, en dos, en cuatro, lo que sea, y ya pues como que la gente te compra ese programa. Que yo probé un tiempo ese método y a mí no me funcionó, porque pasaba un poco lo que yo ahora defiendo cuando hago terapia. Yo no soy terapeuta de acompañamientos a largo plazo, no soy terapeuta gestalt, no soy humanista, no soy psicóloga. Yo hago trabajo puntual de terapia. Yo hago un servicio puntual en algo concreto. Si necesitas una terapia de acompañamiento, que yo creo que es algo muy beneficioso y es muy positivo, siempre derivo a otra persona porque ese no es mi campo. Lo he querido abordar y no es mi campo. Eso no es para mí. No va por ahí para mí. Entonces yo me di cuenta que haciendo esto muchas veces yo, por ejemplo, ofrecía 4 sesiones. Sobre todo lo hacía cuando trabajaba con el tema de la terapia menstrual. Me di cuenta de que había gente que con 2 sesiones ya se curaba. Y había gente que, bueno, rara vez se necesitaban más, pero si se necesitaban más, bueno, se podían comprar sesiones aparte y no pasaba nada. Pero es una forma de alguna manera, poner a todo el mundo con las mismas reglas, dar por hecho que todos sanamos de la misma manera y con los mismos tiempos. Sí, Luna Rosa, es un tipo de biodescodificación en la que se sana todo el tema de los síntomas, pero con una mirada de género, porque se trabaja solamente con síntomas femeninos. Y digo lo de la mirada de género, es un pequeño paréntesis, ahora sigo por donde iba, porque, por ejemplo, en mi caso yo tuve amenorrea, que la amenorrea es una ausencia de menstruación en edad fértil. Yo tuve la amenorrea con 26 años, que fue por lo que empecé yo con todo esto. Ahora menstruo normal, sin dolor, regular. Yo nunca había sido regular en mi vida. Pues mira, por ejemplo, eso sería un tema para trabajar en terapia menstrual. Yo, la verdad,
Yo ahora enfoco la terapia menstrual a través de las constelaciones familiares, que para mí es lo que más resuelve. Entonces, pues eso, que yo me especialicé en ese tema porque era lo que yo en ese momento estaba sanando, lo mantuve durante mucho tiempo y ahora es cierto que no es mi tema principal, pero que bueno, que sigue ahí y sigo teniendo de hecho sesiones que yo las enfoco, como os digo, en constelaciones, con esa mirada desde la terapia menstrual. El caso está en que yo me di cuenta que no servía ese tipo de trabajo porque a mí muchas veces me sobraban 2 o 3 sesiones con la persona porque estamos hablando de algo puntual, entonces se te queda como muy descolgado. También te decían, tienes que ponerle un tiempo porque si no las sesiones se alargan, te pagan al principio y luego ya estás trabajando y como que no te puedes organizar la agenda. A mí me fluye más cuando la persona tiene una historia, constela o se lee el tarot o lo que considere. Bueno, yo no estoy haciendo nada más que constelar y el tarot, son las 2 únicas herramientas con las que me he quedado. Y digamos, si la persona cuando necesite, pues digamos como que contrata una sesión, porque a fin de cuentas yo confío mucho también en el proceso personal de la persona. Yo defiendo mucho esa libertad que debe tener el cliente, que no paciente, que ahora os explicaré la diferencia. Yo trabajo con clientes, no con pacientes. Yo como que doy mucho espacio a esa libertad para que, digamos, la persona sepa escucharse y sepa cuándo tiene que dar un siguiente paso para hacer un trabajo terapéutico, qué necesita e incluso con quién. Te leo, Luna. Pues mira, sí, me parece bien el tema de la piedra luna. De todas maneras, no quiero abrir en este momento esta historia porque, por un lado, me parece muy importante lo que estás comentando. Es un tema que se puede trabajar si queréis en otro directo. Podemos hablar de la terapia menstrual o de todo el tema de los síntomas femeninos, porque no solamente se aborda la menstruación, también se trabaja con mujeres que no menstruan, mujeres que están embarazadas. También hablamos de temas un poco más íntimos que tienen que ver con el chakra de la sensualidad y demás. Pero si te ha llamado la piedra luna, me parece interesante. Es como que prueba con ella y si necesitas que hablemos algo en privado, pues tú me escribes y sin ningún problema. En el momento entonces en el que empieza a salir todo este mambo de sé coach, ahora será coach de todo. Me acuerdo que había coaching de absolutamente de todo y gente que no tenía ni idea de nada, que no había pisado una consulta, gracias Luna, que no había pisado una consulta de terapia en su vida, ya era coach, ya te daba lecciones y toda la historia. Entonces yo me acuerdo que fue como un boom aquello, en un momento en el que yo creo que la gente estaba también un poquito como nerviosa, por decirlo de alguna manera. Entonces se puso de moda, que yo creo que cada vez o se ven menos o yo estoy toda menos, digamos, metida en esas historias. Dice mi amiga Mabel que cuando hizo la iniciación no conectó con la maestra. No creo que yo estuviera preparada. Es posible que quizás no estuvieras preparada, no era para ti, no era el momento o no era la persona, que muchas veces también ocurre. Es importantísimo resonar con la persona. Y cuando tú vas, que también esto es algo que lo quiero tratar aquí, tú buscas un maestro, un formador, un terapeuta, tú te pones en manos de alguien que sabe de lo que está hablando y que te va a cuidar. Entonces, muchas veces ocurre que si te vas con la sensación de que la culpa ha sido tuya, porque te ha venido grande, no estabas preparada, no lo he hecho bien, algo mal ha hecho ese maestro para no cuidarte, porque la persona que entra a una formación, a una consulta, está en un estado de vulnerabilidad y la obligación del formador, del terapeuta, del maestro, de lo que sea, entre otras cosas, es de cuidar de las personas que se ponen en sus manos. Entonces, bueno, quizás no era el momento, la persona, o sí, no era en ese momento por lo que fuera Mabel. Por cierto, 2020, decretamos. Entonces, yo en esa época acababa de sanar precisamente la terapia, con la terapia menstrual acababa de sanar mi amenorrea y apareció en mis manos mi camino en un curso de desarrollo personal gratuito que hice, que duró un montón de meses, había un montón de temas, eran súper variados, era un grupo, lo típico que suele pasar mucho en estas cosas de desarrollo personal, somos todos una gran familia, nos vamos a querer toda la vida, todos muy amigos, cuando se terminan las formaciones, si te he visto no me acuerdo. Y recuerdo que
a los 2 o 3 años me reencontré con compañeros de ese curso y les pregunté, ¿y esta gente qué sacaba? Con estos cursos gratis que hicieron 3 meses, que nos tenían ahí con un montón de coaches, que sí, todos los coaches se hacían promoción y pues se publicitaban, pero yo decía, ¿esta gente qué sacaba? Y todos me dijeron, mira que eres priva, me dijeron. Si nos estaban vendiendo todo el rato la formación, una formación de coaching que costaba como 3.000 euros y duraba 4 meses, una cosa así era. En 4 meses, con 3.000 euros, que bueno, manzanas, que costaba ese curso, ¿va a salir la gente realmente sabiendo sostener un proceso emocional? Porque es algo más que aprenderte técnicas. Bueno, pues en medio de toda esa historia, que yo estaba en ese momento muy la diosa, el útero, yo estaba como muy ahí, apareció por ahí una coach que era Moon Mother. Las Moon Mother son un tipo de canalizadoras, hacen un tipo de canalización parecida al Reiki, por lo que me han comentado, las que son reikistas, en las que sanan a través de energía femenina. Conectan con la energía superior de la diosa y sanan, digamos, los centros energéticos del cuerpo. Sí, telita, canela fina, Silvi. Entonces, esta mujer me invita a una meditación grupal que se hacía, o se hace, mejor dicho, en luna llena. Todas las lunas llenas, las Moon Mothers hacen meditaciones grupales a nivel mundial, suelen ser de asistencia gratuita o se cobra un mínimo precio y se hace una conexión con una canalización para recibir energía de la luna que dura unos 20 minutos. Y siempre se ponen en un uso horario que le coincidan, digamos, hay diferentes usos horarios al día que coinciden con todas las mujeres del mundo haciendo esa sanación. Es muy fuerte, es muy intensa. Yo la he recibido y he dirigido luego esas meditaciones y son una absoluta pasada. Entonces yo por ahí no puedo decir nada. Fui 2 veces, a mí me encantó. Le pregunté a esta mujer cómo me puedo formar en esto porque me ha encantado. Y me habló de Miranda Gray, de la que ya os he hablado. Tengo vídeos además recomendando sus libros y demás. Total, que me habló de Miranda Gray, que era la persona que había, creado este método de la Moon Mother. Es la autora de un libro que fue revolucionario, que es Luna Roja, que es un libro que yo sigo recomendando cuando las mujeres quieren trabajar toda esa parte del desarrollo personal con respecto a la conexión con su menstruación. Ahora bien, Miranda Gray tiene otro montón de libros. Yo algunos he sacado en algún círculo de mujeres con oráculos y demás. Tengo unas cartas que también las he sacado, que siempre os digo, no sé si las tengo a mano. Sí, esperad un segundo. Sigo aquí. Esta baraja, que os he comentado muchas veces, que la encuentro un poco pobre, la encuentro un poco feita, pero que la trabajo, por ejemplo, el otro día que fue lo de la luna llena, la trabajé en el directo de TikTok, pero bueno, que es bastante mediocre esta baraja, sinceramente. Y bueno, Miranda Gray sacó luego una serie de libros que son referidos de Luna Roja. Entonces esta mujer me dijo que bueno, que esta mujer era maravillosa, que iba haciendo formaciones por todo el mundo, que estaba creando una comunidad de mujeres, bueno, estupenda. Y me dijo una cosa que ya a mí en ese momento me saltó un poquito la alarma, pero aún así os digo, yo me formé con Miranda Gray y tela. Es que me dijo, lo aprendes todo de ella. Más se le hacían los ojitos así, le brillaban los ojitos que daba gusto verla. Parecía un anime, ¿sabes? De estos de que le brillan los ojitos. Me dijo, es que de Miranda Gray lo aprendes todo. Aprendes hasta cuando se pone una flor en el pelo. Y cuando me dijo esa frase yo pensé, uy, que lame pompis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me sonó tan ridículo como vas a aprender de cómo se pone alguien una flor en el pelo. Me pareció muy estúpido el comentario. Entonces, Mariuri, bienvenida. No estoy haciendo lecturas de tarot, estamos con otro tema. Igual te invito a que te quedes. Entonces, a pesar del comentario idiota del brochecito en el pelo, la florecita en el pelo, me quedé pendiente para cuando viniese esta mujer, porque normalmente solía venir Madrid o Barcelona y cada 1000. Coincide con que el año siguiente, 6 meses después de aquello, venía a Málaga, a mi ciudad, a 15 kilómetros de mi casa. Formación de fin de semana. Ahora tengo entendido que ha subido los precios. Me costó 300, sobre 300 manzanas. Sin comida, sin estancia, la comida iba aparte. Bueno, tenías que llevar un montonazo de material y yo me acuerdo que me pagué, junté ese dinero que en ese momento a mí no me venía bien, pagué y marché súper ilusionada con mi ropa blanca, con los 240.000 materiales que te pedían y demás. Y entonces estas formaciones son intensivas, te suelen llevar a algún sitio que está cerrado, en el que no se puede salir normalmente, no se puede salir.
si fumas te aguantas, no se puede salir del recinto y está todo como muy programado. Normalmente, os pongo de ejemplo la de Miranda Gray, luego os hablaré también de otra que hice, que es la terapia Theta Healing, pero más o menos la estructura es la misma. Llegas, en el caso de... aquí fue como más descarado, porque la formación esta la daba la propia Miranda Gray, la terapia Theta Healing no la daba la que lo creó, la daba otra, que bueno, que a fin de cuentas ya tal, pero en este caso te decían, te ponían en fila, era todo un protocolo, o sea, si empezaba a las 10 de la mañana, el curso, éramos 30 mujeres ahí metidas, tienes que estar como a las 8:30 para hacer toda la iniciación y para que te explicaran todos los rituales. Entonces, había un grupo de mujeres que eran las voluntarias, que iban todas estresadas, estresadísimas. Luego, años después, hablé con varias de ellas y todas me dijeron que fue la peor experiencia de su vida, estar ahí organizando los cursos estos de voluntarias, porque se inflaban a trabajar y no cobraban un duro, y toda esa pasta se la llevaba la amiga Miranda. Y me acuerdo que nos dijo una de ellas así como muy nerviosa: ahora entráis en fila, que tal y cual, os acercáis a Miranda, la abrazáis, por favor, no la dejéis ahí colgada, escucháis lo que os tenga que decir y os sentáis donde os señalen. Entonces te iban marcándose, todo muy marcado, pum, 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 pum. Bueno, llegamos tal y cual, abrazamos a Miranda y nos sentamos. Las caras de las mujeres eran todas de fascinación, de ha entrado esta mujer, porque además estábamos todas sentadas en el suelo, con cojines, los cojines que nos habíamos traído de casa, con las piernas cruzadas, que llegaba un momento en el que te dolía el pompis, no tenías para apoyarte la espalda, robotizadísimo, totalmente, un ejército era eso, Martillita, y la doña, la Miranda, en un trono lleno de flores. Además, la tipa se ve que estaba meditando, porque ella no comía, ella meditaba, y aparece, se abren unas puertas con una música angelical y sale ella con unas flores en el pelo, todo así, toda muy iluminada, y la gente toda así, bueno, la aplaudieron, bueno, una serie de gilipollismo. Yo en ese momento ya me quedé un poco sorprendida, como en plan, esto cuando se pone serio, ¿no? Esto cuando empieza. Sí, fue como muy what the fuck, por decirlo de alguna forma. Y entonces, bueno, se sienta al lado, en un trono un poco más pequeño, tenía una traductora, porque ella habla en inglés y la traductora, pues, como tienes siempre traductoras en los países que va, pues, en este caso era en español. Y entonces ella puso los pies en un cojín, que en el descanso me vino emocionada la chica que tenía sentada al lado y me dijo que es que Miranda había puesto los pies en su cojín y que eso era como una bendición. No voy a volver a lavar ese cojín en mi vida porque están bendecidos. A ver, a mí una señora que no conozco de nada me pone las patas en un cojín y yo lo primero que hago cuando llego a mi casa es lavarlo, precisamente porque qué asco, yo conozco mis pies y a lo mejor si se lo presto a mi amiga, a mi hermana, vale, pero esta señora random que yo no sé dónde ha puesto las patitas o tiene, yo qué sé, o se le está despellejando la piel, pues yo voy a lavar mi cojín, perdón, pero ella no, ella me dijo, no, esto no, porque esto ya es una reliquia. Sectario, sí, postureo, sí, como si fuera una diosa, sí, tal cual lo estés comentando. Hacemos una meditación, ella hace una imploración a la diosa para que nos acoja, que patatín, que patatán. Bueno, básicamente nos explica toda la técnica, que es una técnica de canalización que es muy chula, que está muy bien. Yo hace tiempo que no la hago, pero que está muy bien y que además se nota cuando trabajas con ella. Y siempre, por supuesto, hay que hacerlo todo tal cual te lo dicen, no puedes saltarte ningún paso, porque si una mujer viene a que le hagas una bendición de útero, se la haces tú aquí, yo, en Málaga, y luego va a China y se le hace una muy madre de China, la mujer tiene que recibir exactamente lo mismo, porque si no, alguna de las dos la está engañando. Entonces estamos fallándole a Miranda. Es decir, no puedes tunear nada. Ya sabéis lo primero que hice, ¿no? Cuando empecé a hacer yo bendiciones de útero, pues tunearlas, por supuesto que sí. Entonces, me acuerdo, es que es muy sectario, Marti, estás loca, sí, es como mucho borreguismo. A mí, sinceramente, la mujer no me cayó bien. Yo tengo que deciros que yo hice luego 2 cursos más con ella, pero a mí en ese primer curso a mí no me cayó bien y yo en ese momento me sentí mal porque estaban todas tan fascinadas con la Miranda como la friki que me dijo ahí el broche en el pelo. Entonces yo me sentí mal porque dije, soy yo que estoy en el prejuicio, soy yo que estoy con la mirada turbia. Yo estaba en esa, en plan, soy yo, el fallo es mío. Tú haces según tu criterio, yo creo que sí, Silvi, porque yo soy la primera que defiende que aprendes y te lo llevas a tu terreno, pero utilizada, imagino, sí, efectivamente.
Luego voy a retomar esto que has dicho, Silvi, porque es interesante. Lo de según tu criterio, que creo que es lo mejor, porque está el ego de, en este caso, esta señora, que vengo y te enseño, pero es que también está el ego del que empieza. El que empieza, por ejemplo, haciendo un curso de tarot, llega al arcano 3 y se pone a hacer lecturas. Porque es que yo ya sé de qué va. Esto yo ya sé de qué va y lo que no, pues lo canalizo o me lo dirá algún angelito del cielo. Entonces, el ego, digamos, también está en aquel que se toma al pie de la letra, te lo llevas a tu terreno, porque tú te puedes llevar a tu terreno las herramientas una vez que las dominas. Una vez que tú dominas las herramientas, te las puedes llevar a tu terreno, tunearlas y deconstruirlas. Para poder deconstruir una tortilla de patatas hay que saber hacer tortilla de patatas. Para poder hacer una cara como Picasso hay que saber dibujar para saber cómo deconstruirla. Y para poder llevarte el tarot a tu terreno, tendrás que conocer el tarot. Funciona así. Tenemos que pasar por el conocimiento. Entonces muchas veces el ego del estudiante o el ego del principiante está en él. No, yo ya con lo que tengo, con lo que sé y con lo que me aporte mi cabeza privilegiada, maravilloso. Y luego está pues el ego de la señora esta que se sube al trono. ¿Desde cuándo la adoración es sanación? Qué buena frase, Mabel. Tal cual la has dicho. Exactamente. Adoración es una cosa y sanar es otra. Para no haceros muy largo tampoco la historia, bueno, esto duró 2 días. 2 días fue esto. Y entonces te cuentan todo el rollo, haces una meditación, te hablan de lo maravilloso que es estar conectado con la diosa, toda la mandanga, te hacen una iniciación que suele ser intensita y luego te enseñan toda la técnica. Tienes 2 días para practicar diferentes técnicas en torno a la sanación del útero y toda la historia. Vale. 2 días, y es poco, que la otra que os voy a contar después fueron 3. Y tengo entendido que tienen otros niveles superiores, que yo ahí ya que no me metí, que eran 1 semana y no sé cuántas cosas más. Bueno, el caso es que cuando te hacen la iniciación, claro, nos ponían en grupos de 5 o de 6. Te hacían cerrar los ojos. Estaba totalmente prohibido, porque además es que tenías, eso parece en campos de concentración cuando estaban las mujeres trabajando y están las otras ahí vigilando. Tenías vigilantes para asegurarse que estabas meditando con los ojos cerrados y no podías mirar. Que yo ahora me pregunto, ¿por qué no te dejaban mirar? Porque hay que respetar el trabajo, la intimidad, de no sé qué, total. Duró como 2 horas la iniciación, porque íbamos en grupos de 6 en 6, nos sentaban en círculo y la Miranda iba pues soplándonos la cabeza y haciendo pues cosas suyas, mirandadas, ¿no? Y yo ya no tanto, pero en esa época yo era como muy sensible a todas las cosas energéticas. Me daban como muchos chuchus, no es que fuera medium, pero notaba mucho todo el tema energético. Y en ese momento me llamó la atención porque a mí el cuerpo... ¡Hola, Mati! ¡Bienvenida, guapa! No te había visto. A mí en ese momento el cuerpo me reaccionó mal. Yo noté muy fuerte el tema de la iniciación, pero yo empecé a tiritar. Y me acuerdo que no sé si fue algún quejido que hice, no sé qué fue. Me llamó la atención porque a mí no me socorrió absolutamente nadie. Si yo estoy haciendo una iniciación, estoy trabajando con una persona y la persona se me quiebra o se me rompe, yo la atiendo y le pregunto qué pasa. O si Miranda es tan inglesa y es tan estricta de no podemos perder el tiempo, porque ella era súper británica para eso, si tienes tantas vigilantes y tantas ayudantes, decir, oye, ¿qué le pasa a esta? Que alguien se encargue. Me enteré después, que me hice amiga de una de las ayudantes, que me llamaban la friki de los arrechuchos. Y me lo contó riéndose. Y yo le pregunté, le digo Patricia, me digo, Patri, no era mi hermana, otra. Le digo, oye, Patri, le digo, ¿y por qué ninguna me preguntó qué me pasaba, qué necesitaban? Ah, no lo sé. Y eran todas terapeutas de no sé qué y todas eran terapeutas de no sé cuánto. Porque a mí me ha pasado en círculos míos que yo he cortado un círculo. Presencial me ha pasado. Porque a una mujer le ha pasado algo. Y si yo estoy trabajando con una persona en una constelación y tengo 1 hora y media, que es lo que yo programo, no me ha pasado mucho, alguna vez muy puntual, y la persona se me quiebra o pasa algo y tenemos que estar 2 horas, porque esa persona ha tenido un quiebre, forma parte de su proceso. Entonces eso hay que atenderlo. Entonces me parece muy bien que seas muy británica, me parece muy bien que seas muy Miranda, que te sientes en un trono, pero yo eso no se lo perdono. Aún así fui 2 veces más, ¿vale? Pero bueno, yo eso no se lo perdono. Yo fui 2 veces más porque me gustó la técnica, me gustó lo que recibí, que también hay otra cosa interesante que os quiero comentar. Poca sensibilidad, ninguna. Mucho diosa, mucha historieta, mucha flor en el pelo, pero sensibilidad ninguna. Este tipo de trabajos, y con el Theta Healing me pasó lo mismo, terminas con un subidón.
y estás unos cuantos días con ese subidón que luego empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y se crea como una especie de necesidad de volver a hacer otro nivel o de reforzar, porque de hecho esta señora te cobra 300 y pico, ahora está cobrando 400 y algo por ese cursito que yo hice, y te cobra lo mismo por hacer un curso de refuerzo, que es obligatorio si hace más de X años que te sacaste el primer nivel. Entonces, claro, la gente se apunta porque se crea como adicción. Y se crea como adicción. Yo al principio pensaba que era porque nos hacía algún tipo de brujería, es lo que yo pensaba, que a lo mejor sí, yo no lo descarto, pero es porque las personas que lideran este tipo de trabajos tienen un perfil narcisista, y el narcisista perverso se posiciona como líder. Entonces, ¿qué personas son las que van a seguir al líder? Y si el líder se pone una flor, se van a hacer pipí encima. Pues las personas borregas que necesitan seguir al líder porque te está tocando un punto débil, te está diciendo: tú también puedes ser como yo, tú también puedes canalizar a la diosa, tú también puedes sanar y ser como la más importante de todas, porque además te enseñan mucho, te inculcan mucho el vas a estar por encima. Están las mujeres normales y corrientes que van por la calle y las ves ahí todas vestidas normales, y tú que estás aquí vestida de blanco y haciendo esa sanación maravillosa, y eres una de las elegidas. No eres una de las elegidas, eres una de las panolis que tenía 300 manzanas en el bolsillo y los ha soltado para pagarte a esta señora un curso, para luego verla con abrigos así todos peludos saliendo del teatro y con toda vestida de desigual. Pues a ver, prima, no. Y lo que a veces hacen es que se llaman espiritualizan 3 días, se llaman espiritual. Están 3 días, no me acuerdo del nombre. Ay, pues si te viene, cuéntanos, Luna, porque así con lo que me comentas no caigo, pero si te viene, coméntanoslo. Otra cosa que me chirrió y que ahí ya sí que me negué, dije, esto yo no lo voy a hacer, es que, como os comentaba, las lunas llenas se hacen meditaciones grupales, en las que se hace una meditación, se está 20 minutos recibiendo la energía, y eso es súper interesante y es muy bonito. Y yo las he dirigido sobre todo en círculos de mujeres, los días que tocaba esa bendición de útero, que era como mundial, yo las proponía y era una cosa que gustaba, porque yo me las llevé a mi terreno, también os lo digo. Supuestamente, Miranda Gray, los días que hay bendición mundial de útero, que son 4 lunas al año, de las lunas llenas son 4, ella está en su casita con el listado de todas las mujeres que se apuntan que es gratuito, a la bendición esta a través de su página web, mandándoles una por una sanación y energía de la luna, canalizada por ella, ¿no? Que ella tiene, por supuesto, el nivel Dios. Tú me quieres hacer creer que tú dedicas un día, 24 horas, a imprimirte 200, 300, 400 mil nombres, que es lo que supuestamente se apuntan a esas meditaciones, para mandarles a todas energía, y que la que no se apunte no va a recibir energía porque la diosa no va a tener constancia de ella. ¿Tú me quieres hacer creer en serio que la luna de fresa que había ayer, que Silvia tuvo la suerte de verla cambiar de color de rosa a blanco, es tan imbécil esa luna que no va a saber que si yo estoy meditando para conectarme con ella, como Miranda Gray no le ha pasado el chivatazo, no me va a mandar energía? ¿Qué pasa? ¿Que Miranda Gray es la hija de la luna de la canción de Mecano? O sea, me parece ridículo que la gente se crea eso. Justo a mí me dijo la maestra que después, si no, lo hacía tal cual. Claro, porque es que pretenden que salgas aborregado de esas historietas. Eso que es nivel Dios no tiene a todo el universo a su disposición. No, yo tampoco me lo creo. No me lo creo, es que no tiene a todo el universo a su disposición. Y te lo enfoca como tal. Entonces yo me acuerdo que cuando terminamos el primer nivel, yo quedé con 2 compañeras y organizamos una meditación de estas. Yo invité a gente de mi entorno y a mí me dio vergüenza decirles que se apuntaran en la página web. No me apuntaba yo, les voy a decir a estas que se apunten. Y recuerdo que una de ellas, que era en ese momento fue de ayudante, cuando nos sentamos en la playa, éramos un montonazo de mujeres, dijo: vamos a hacer la meditación, va a durar 20 minutos, o sea, que levante la mano quien se haya apuntado en la web. Levantaron la mano todas las que vinieron de su parte, las que vinieron de mi parte me miraron y yo les hice un gesto como en plan pasado olímpicamente. El sacra mevario se cerraba. ¿Algún chakra, te refieres a algún chakra que tenía que ver con la iniciación? ¿Qué aborregamiento? Sí, totalmente, Marti. Pero claro, te toca en el punto débil, que es el sentirte especial, que es un poco el punto débil y egoico del que se mete en temas de desarrollo personal, espiritualidad y todas estas historias. El caso está en que
la Moon Mother que dirigía este circo dijo: las que se hayan apuntado, no te preocupes, Mabel, nos entendemos. Las que se hayan apuntado por la web van a recibir la energía, las otras pueden descansar o irse. Y entonces yo dije, no, las mías han apuntado, para no crearles tampoco un problema y demás. Yo he probado luego hacer esa meditación con mis grupos y no decirles a nadie que se apunten y han sentido todas energía. Entonces, ¿qué me estás contando? Retiro espiritual que dicen que luego no pueden decir lo que hacen. Sí, claro, aquí también supongo que depende de cómo se trabaje o de qué se trabaje. Cierto que, por ejemplo, en constelaciones yo suelo recomendar no contarlas, pero tiene esa explicación de que se están integrando esas imágenes, esos movimientos que se han vivido en la constelación los está integrando el inconsciente, entonces siempre se da un tiempo prudencial, depende del constelador, de 15 días y un año. Aquí ya depende de cada constelador. Ahora, que no se pueda contar lo que pase dentro, también podría tratarse de cultos iniciáticos, pero sinceramente, a día de hoy, ¿qué cultos iniciáticos quedan? ¿El oráculo de Delfos? Que ya no se hace. Como no te vayas a algo que sea muy, por ejemplo, el candomblé o la santería o cosas así, realmente a mí me parece que no se puede contar para hacerse los especiales. Esta es mi opinión porque tengo boca. También os lo digo. El caso es que, bueno, que a mí no me gusta todo ese mambo. Luego, a los 2 o 3 años, tuve la oportunidad de estar unos días en Madrid y coincidía con que estaba aquí la señora del trono y hacía el nivel 2 y tenía un curso aparte especializado en el libro de Luna Roja, que por cierto me costó 150 euros el curso asqueroso ese de un día y no me sirvió para absolutamente nada. Pero bueno, era una forma de hacer publicidad para que se metieran las otras en la formación gorda. Hice el segundo nivel de Moon Mother y luego había un tercer nivel que, como por lo visto era súper intenso, la tipa lo dividió en dos. Nivel 3 parte 1, nivel 3 parte 2 y les puso el mismo precio, o sea que nos costaba el doble si lo queríamos hacer. Yo tenía compañeras que hicieron los 3 niveles en un año. Esta señora te recomendaba que pasaran 2 o 3 meses de un nivel a otro. Yo tardé en hacer 2 niveles, 2 años y algo creo. Me pareció excesivamente innecesario, en plan, ¿para qué? Hice el nivel 2 y sinceramente no me acuerdo de nada. Porque fue tan... de chichinabo, fue tan... es que no me acuerdo de nada, porque fue un refrito del 1. Entonces yo estuve mucho tiempo cuando me preguntaban si yo recomendaba el curso, yo les decía, hazte el nivel 1, léete Luna Roja y ya está. Y ahora sinceramente creo que con leerte Luna Roja ya está ahí, porque de hecho luego creo que hay libros que son mejores. Creo que Las diosas de cada mujer de Jin Shinoda Bolen le da unas cuantas vueltas, está mucho mejor escrito también, las cosas como son. Y luego vi que esta señora empezó a sacar cursos absolutamente de todo. Empezó a sacar cursos de los niveles y luego de refrescos de esos niveles. Cursos que, por cierto, solamente los puede dar ella y ahora hay 2 o 3 personas en el mundo autorizadas por la Miranda esta que pueden dar los niveles inferiores. Y luego es verdad que se le vino un poco el chiringuito abajo durante la pandemia, porque claro, esto había que hacerlo presencial. Ahora ha empezado a hacerlo online, por lo que tengo visto, pero creo que ya está un poco como de capa caída. Y una cosa que hizo, que yo ahí sí que me negué, era hacer encuentros mundiales. Hizo uno en Irlanda y marcharon todas para Irlanda. A pagarse, por supuesto, pagándote estancia, comida, más los encuentros con esta mujer, que eran unos 400 manzanas. Los encuentros con ella. Y luego aparte te pagabas tu vuelo, estancia, comida y toda la historia. Se meditaba ahí en zonas sagradas, en Avalon, y no sé qué historias más, no sé qué historias tenían por ahí. Bueno, fueron unas cuantas compañeras mías, volvieron todas fascinadas, lo mejor que les había pasado en la vida. Supongo que con ese espacio natural la Miranda se habrá inflado a ponerse flores en el pelo, supongo. Y al año siguiente se vino arriba y dijo Acapulco. Si Irlanda fueron 3 días, Acapulco va a ser una semana. Yo recuerdo compañeras mías sacando préstamos para ir, pero se les cayó el chiringuito porque cayó la pandemia. Y desde entonces me parece que no han vuelto a organizar encuentros mundiales de esos maravillosos. Así que nada, esa fue como la primera experiencia que tuve. Y luego, al tiempo, yo empecé a notar que a mí me hacía falta con lo de la terapia menstrual. Yo en ese momento todavía no constelaba. Yo soy consteladora desde hace 5 años. O sea que estoy hablando de tiempo atrás. Yo hace 10 años más o menos que empecé con el tema de la terapia. Empecé por un tema personal, pero me vine arriba y seguí ya por aquí, digamos, como profesional.
me vino la opción, digamos, de aprender terapia Theta Healing. ¿En qué consiste esto? Esta terapia trabaja con una onda cerebral que es la Theta, que es la que está relacionada con ese momento previo al sueño. Es esa fase en la que te empiezas a quedar empanadilla para dormirte y empiezas a tener esos primeros atisbos de sueño como tal, sensación de sueño, pero atisbos de sueño, que ya empieza la cabeza a producir. Hola Lourdes, guapa, bienvenida. Que empieza la cabeza a producir pues pajas mentales, por decirlo de alguna manera. Entonces este método funcionaba exactamente igual. Otra señora, que esta no tengo el gusto de conocerla y la verdad es que tampoco me llama, que es Bayana Estival, que también canalizó. Pues es que le pasó como a Miranda Gray y le pasó a muchas en esa época. Les cayó un rayo divino en la cabeza, la divinidad las eligió porque eran seres superiores, les enseñó un método y les dijo, ala, iros a conquistar el mundo con este método de sanación. Pues esta señora más o menos lo mismo. La terapia Theta Healing lo que propone es que si conectamos a la persona con su onda cerebral Z a través de un ejercicio de hipnosis, una hipnosis en la que uno no pierda el conocimiento, podemos hacer diferentes trabajos de sanación y de canalización. Desde conectarnos con guías, seres de luz, divinidades y demás, antepasados, tal y cual, quien crean otras vidas, pues otras vidas. Y aquí es donde venía el melón, que ahora que soy consteladora digo, menudo desastre, cambios de creencias y trabajar con sanación de patrones. ¿Cómo es el método del Theta Healing? Se utilizan comandos. ¿Qué son los comandos? Los comandos son frases que por supuesto hay que leerlas literales porque si no, no es la diosa. El creador de todo lo que es no se entera. Si no, tú no se lo lees literal, este señor no se entera. Entonces los comandos sirven para trabajar, digamos, aquello que queremos sanar en la persona. Os pongo un ejemplo. Hay una persona que, como me podría venir a mí una persona para constelar, tiene un tema con el dinero. Necesito sanar este tema con el dinero. Entonces, la parte de la entrevista que yo hago en constelaciones, aquí se hace mediante indagación. El método se llama digging, de cavar en inglés. Entonces, primero se hace una meditación para que la persona se enraíce, que es verdad que la meditación es súper interesante, yo la tuneé y de hecho la cambié porque hubieron cosas de la original que a mí no me gustaban, que la encontráis por si la queréis hacer en un curso que tengo llamado Sancta Sanctorum. El Sancta Sanctorum es el espacio más sagrado de un templo y es una meditación que sirve para conectarte contigo y desde ahí hacer trabajos de sanación súper interesantes. Si os interesa, me escribís por privado, el curso cuesta 10 manzanas, o sea que si a alguien le interesa podéis descargar las meditaciones y está bien. Entonces, la meditación que propone esta técnica consiste precisamente en eso, en que tú te enraíces, te sales del cuerpo de una manera metafórica, empiezas a escalar por diferentes planos de existencia hasta que te conectas con el séptimo, donde está todo, el creador, la magia más grande, lo más maravilloso. Y desde ahí, tu terapeuta que te acompaña, el terapeuta que ha hecho un curso de 3 días que le ha costado casi 500 manzanitas, el curso de las narices, te va haciendo una serie de preguntas para que tú vayas contestándolas a nivel inconsciente. Entonces, ¿qué ocurre? Que como tú estás en ese estado de onda Z, las respuestas fluyen. Yo os digo yo que no. Porque si mi inconsciente está programado para protegerme, mi inconsciente me va a proteger hasta durmiendo. Cuando dormimos estamos solos, con lo cual se puede desatar un poco más. Pero si mi inconsciente está entre la vigilia y el sueño, yo tengo delante a una persona que me está preguntando, mi inconsciente se va a poner en alerta y me va a proteger. Esto es de primero de Freud, hablando claro. Y que una persona que haga un método terapéutico no sepa cómo funciona el inconsciente, mal vamos. Entonces, tú le empiezas a hacer preguntas a la persona hasta que empieza a darte la información. Si la persona se bloquea o no te contesta, se da por hecho que la persona no quiere sanar y que tiene resistencias. Que por cierto es una frase muy tóxica. Cuando os diga un terapeuta, cuando a ti te cuesta hablar de un tema o no sepas cómo enfocarlo, o la persona te diga, no has pensado qué tal, y tú le digas, no lo veo porque no te resuena, como el terapeuta te diga, tienes resistencias y te estás negando a sanar, por favor, mandarlo a tomar por saco. Porque eso es un ataque. Es un ataque que se hace en un momento de vulnerabilidad
que no nos ayuda y que nos hace cerrarnos más. Te está diciendo, la culpa es tuya, porque yo como terapeuta estoy viendo lo que te está pasando y como tú pues eres obtuso o eres obtusa, no lo estás viendo. Nadie sabe más lo que le pasa que uno mismo. Es cierto que un terapeuta tiene la visión de fuera, pero yo no soy nadie para decirte lo que te está pasando a ti, porque a lo mejor a ti me dices, no me resuena y yo no sé si es que tú no lo estás viendo o es que soy yo que lo estoy viendo desde mi prisma. Y a mí esto me pasa mucho en constelaciones, que yo digo, uy, esto se va a salir por A, y de repente la persona dice, ay, B, y yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo por el B aunque yo vea que esto es A o impongo mi A? No, yo sigo por el B, porque puede pasar, que suele pasar que, oh, sorpresa, su inconsciente, sus memorias le están diciendo es B. Y yo lo que estoy haciendo es acompañar. Eso no se nos puede olvidar a los terapeutas. Nosotros acompañamos. No le decimos a la gente lo que tiene que hacer. Entonces, cuando suelten con el rollo de esto es una resistencia que tú estás poniendo, que no quieres sanar, y se te pongan en ese modo de que le tienes miedo y que tal y cual, mandarlos a tomar por saco, porque ahí te están mostrando el ego de el que sé soy yo y me está molestando mucho, me está ofendiendo, que o me estés cuestionando porque se lo llevan todo lo personal o que no me estés haciendo caso. Es que no tenéis que hacernos caso, tenéis que haceros caso a vosotros. Y nosotros o nos adaptamos, sinceramente, pues que nos den por saco. Hablando, claro. El método este de la indagación es muy agresivo, el del digging porque como os digo, la persona está entre la vigilia y el sueño, está en un estado muy vulnerable y es muy fácil manipular a una persona desde ahí. Porque si la persona me dice, no lo estoy viendo, porque a lo mejor se está enfrentando con algo que le duele, que tiene trauma, y yo la fuerzo a que lo vea, la puedo retraumatizar. Por supuesto, la palabra trauma en Theta Healing no te la registran. No, lo de los traumas es una resistencia. Y los traumas hay que verlos. ¿Cómo se sana un trauma? ¿Cómo se sana un abuso? Enfrentándola al que le hizo el abuso. ¿Qué os digo yo siempre en constelaciones? Que no se enfrenta a la víctima con el agresor. Entonces ya por ahí no sabemos cómo funciona el inconsciente, no tenemos aprobado el primero de Freud, no tenemos aprobado el primero de trauma cuando no sabemos trabajarlos. Entonces esto es muy fácil que la persona se retraumatice. Y si no estás preparada, pues efectivamente, si no estás preparado, el inconsciente te avisa hasta dónde está bien para ti. Y hay una frase que es muy, muy, muy válida y muy necesaria que aprendamos a usarla, que es suficiente. Porque muchas veces a mí me pasan constelaciones con las personas que veo, vale, hay que tal y cual, y vas viendo por dónde va el tema, y ves que la persona se planta en un punto, y está bien. Entonces aquí hay dos opciones, a lo mejor se cierra aquí, y en alguna ocasión incluso yo le he dicho a la persona, fíjate, vamos a dejarlo aquí, se ha hecho un muy buen trabajo, ahora, fíjate en esta disposición de tal y cual. Esto es algo que seguramente en el futuro haya que volver a revisarlo, pero no te preocupes, porque si es así, y esto no se recoloca, lo vas a saber. ¡Fuera! No estaba preparada para enfrentar eso, porque primero había que trabajar otras cosas. Ahora, si es el terapeuta el que te dice, no, es que tú no estás preparada, porque obviamente lo mandáis también a tomar por saco, porque ¿qué sabe esa persona de si tú estás preparado o no? Hay que tener también cuidado con eso del no estar preparado, porque está muy bien. Si tú te das cuenta de que no estás preparada, que no era tu momento, pero como te lo diga alguien de afuera, a ver si no es digamos que te está tirando un dardo porque le ha molestado, le ha dado un ataque a su ego de lo que sea y la esté pagando contigo. Entonces en ese sentido hay que tener también cuidado con eso. Yo te acepto en tu caso el estar preparado si tú lo sientes así desde tu poder personal, no porque te lo hayan dicho o te hayan hecho sentir de menos en esa formación, que eso es importante. Entonces, sí, cualquier persona puede ser consteladora. A ver, sí, cualquier persona puede ser consteladora. Cualquier persona puede leer el tarot, cualquier persona puede hacer todo. Otra cosa es que se te pueda dar mejor, que tengas más facilidad y también ver en qué campos, en qué temas te mueves mejor. Que también ocurre, por ejemplo, en qué temas me muevo yo mejor. A mí se me dan mejor esto, tengo más tendencia a que me vengan estos perfiles. La técnica en realidad se puede aprender. Otra cosa es que se te pueda dar mejor o no, que tengas más o menos sensibilidad. Pero en realidad, por poder, sí. Se puede. Pues esto es cuestión de buscar un buen profe, un buen método y ponerse. Es un caminito largo, son una media de 2 años más o menos. Una formación que se precia son una media de 2 años porque hay mucho trabajo personal, pero personalmente yo creo que vale muchísimo, muchísimo la alegría. Es larga, es una inversión económica,
pero no estoy hablando de las porquerías de fin de semana de las que estoy hablando ahora. Estoy hablando de un trabajo serio y además los formadores también son personas que son serias. Entonces siempre es bueno buscar una buena formación. Con el tema del Theta Healing, entonces, una vez que la persona, a través de la indagación de este método de acoso, porque es un acoso, cuenta cuál es su problema, cuál es su trauma, el terapeuta hace su magia y empieza con sus puñeteros comandos. Yo, por ejemplo, tengo la creencia, no tengo dinero, porque además es todo muy básico, ¿vale? Esto es como, aquí no hay profundidad. Yo no tengo dinero porque tengo la creencia de que el dinero es malo, porque A, en mi casa siempre me dijeron que el dinero es malo, B, en otra vida fui una derrochadora y el karma me ha castigado, la que queráis. Elijo un comando que suponga un cambio de creencias. Entonces le pedimos al creador que nos deje a nosotros terapeutas entrar en el inconsciente de la otra persona, empezamos mal, en el inconsciente de la otra persona para cambiarle la creencia. Entonces hacemos así, como una ficha, ¿no? Como cuando yo recoloco los muñecos en constelaciones, hacemos catapum. Venga, te quito esta creencia que no suena bien, de no me merezco tener dinero y te pongo esta. Venga, pues ya está, lo integramos y todo maravilloso. Y ahora le metemos una inserción de sentimientos, que es otro comando que sirve para enseñarle a la persona a que sienta cosas que nunca ha conocido. Por ejemplo, me siento muy feliz cuando tengo dinero. Entonces se lo repetimos, le hacemos todo un ritual para que la persona integre esa frase, que lo que se hace es repetir frases así, y ya con esos dos sencillos pasos la persona está curada y nunca más va a tener problemas de dinero. Aquí lo que ocurre es un efecto placebo, porque hay un engaño temporal al inconsciente. Entonces era muy normal, yo recuerdo ver a las personas que salían súper arriba de las sesiones y que luego hacían boom y se venían abajo, porque eso dura un tiempo, es un engaño al inconsciente. Recuerdo que yo en esa época estaba empezando a estudiar el árbol genealógico, y esto es de primero del árbol genealógico. Si yo tengo un papá y una mamá, tendré 2 abuelos maternos, 2 abuelos paternos, y tendré también 4 bisabuelos y así sucesivamente. Es decir, esto no es una línea recta, por mucho que sea el linaje materno. Esto no es una línea recta, sí. Pues recuerdo un día haciendo una práctica con una compañera que estábamos trabajando algo de un trauma, que además esa también es muy estúpida esa forma, perdón, de trabajar el transgeneracional. Tengo este problema. ¿Esto te viene de tu madre? No. Seguimos. ¿Te viene de tu abuela? No. ¿Te viene de tu bisabuela? Sí, venga, pues lo sanamos. Vamos a sanar con la bisabuela. No es tan así. Entre otras cosas, porque además se le solía decir a la bisabuela, yo soy la que estaba preparada para sanar esto, tú no, así que bisabuela, pues mira, soy mejor que tú. O sea, volvemos otra vez a reforzar el puñetero ego. Entonces, recuerdo que yo le estaba haciendo este digging a una compañera y me dijo, no me acuerdo qué era el tema, y no viene el caso, no venía de la madre. Pregúntale si viene de la abuela. Y le digo, ¿de cuál? Porque no era linaje materno. Le digo, ¿de cuál? Pues ¿de cuál va a ser? De la abuela. Digo, claro, pero tenemos 2. Pregúntale si viene de la abuela, me dijo. No es tan difícil la pregunta, ¿vale? Le pregunté si viene de la abuela, me dijo que no. La miro en plan, le pregunto si viene de la otra abuela, y me dice, la bisabuela. Vale, pero ¿de cuál? Pues la bisabuela. ¿Quién está por encima de la abuela? La bisabuela. Entonces, tampoco te sabes el árbol genealógico, no sabemos cómo funciona el inconsciente, no sabemos cómo funcionan las creencias, no sabemos trabajar traumas, no conocemos el árbol genealógico porque eso no es un palo que va para arriba. Entonces, claro, ¿qué terapeutas salen de ahí? Terapeutas que tenían necesidad de mucho ego, que trabajan una técnica que nos han vendido, que con esa técnica lo dominas todo, no necesitas nada más. Es que no necesitas ni tarot, no necesitas absolutamente nada más, y que tienes el poder de conectarte con la misma fuente o el mismo señor que creó el universo. Eso viene a ser como lo de la oveja negra de la familia, que tiene que sanar exactamente, con todo, sin contar con la historia de sus antepasados. Efectivamente, soy la oveja negra porque soy la rebelde, la que nadie entiende, y he venido a liberar al sistema. ¿Se puede ser más narcisista? Se puede, por supuesto que sí. ¿Dónde está el problema de la oveja negra? Que como soy diferente y me margino, necesito reforzar mi ego por otro lado. Entonces, yo no digo que no existan ovejas negras en los sistemas familiares, y que las ovejas negras suelen ser los que hacen los procesos de sanación, pero no eres una oveja negra porque tú vengas a liberarte del sistema y seas mejor que ellos. Eres una oveja negra porque tienes algo que está resonando con una exclusión, porque tenemos las órdenes del amor y una de ellas es la pertenencia. Tú estás resonando con una exclusión.
por eso eres una oveja negra. Entonces, si yo resuelvo esa memoria, esa idea inconsciente de exclusión, decido hasta qué punto me quiero incluir o implicar, pero me suelto el papelito víctima de la oveja negra, porque el narcisismo se mueve tanto el líder que va por encima, como la Miranda Gray o la creadora del Theta Healing, como el victimita que se pone por debajo. Cuando una persona es excesivamente víctima y todo le pasa a ella y siempre está mal, ahí también se mueve ese ego narcisista. Porque lo importante al final, ¿qué es? Por un lado o por el otro, llamar la atención, que me vean, crear adeptos, o bien porque me quieren imitar, o bien porque me tienen que consolar. Entonces, al final, sigue siendo también pues un ataque de ego. El caso es que, bueno, resumiendo, yo realicé estas 2 formaciones. No voy a decir que me arrepienta porque forman parte de mi proceso de trabajo. Hay herramientas que las he sacado de ahí. Yo aprendí a hacer sesiones de terapia tuneando precisamente el Theta Healing. No volví a hacer más formaciones porque no me resonó y porque ya está, no me satisfizo, por decirlo de alguna forma. Sí, había muchísimos más niveles, muchísimos más caros, muchísimos más largos. Había una formación que duraba 14 días, en la que hacías no sé qué historia con la intuición, que bueno, pasando, eran casi 2000 manzanas esa formación. El caso es que sí que mi puntito como más rebelde, lo primero que pensaba es, esto lo tengo que cambiar, esto lo tengo que tunear. Y cuando ya hice la formación en constelaciones, empecé a alejarme de ese tipo de trabajo, porque me di cuenta de lo importante que es estar consciente del proceso, lo importante que es ver. Constelaciones se dice, sobre todo en la grupal pasa mucho, cuando la persona está viendo su dinámica con sus representantes, que la persona cierra los ojos para llorar o para recordar, y el terapeuta siempre le dice, mira, porque se sana viendo, no solamente con los ojos es el instrumento que usamos, pero se sana viendo, se sana resonando desde ahí. Entonces, me di cuenta, como os comentaba, de lo importante que es aprender a trabajar, integrar la técnica, aprender bien, formarte bien para después tú cambiarla, pero ponerle tu personalidad, ponerle tu toque especial, ponerle eso que es tuyo, que va a hacer que la persona sane y que la persona resuene contigo, porque no vamos a resonar, hola mariposa, no vamos a resonar con todo el mundo. Obviamente me pasa, gracias guapa, que habrá gente que no habrá salido contenta de mis sesiones, y sé que hay gente que ha tenido sesiones conmigo y que no es lo que esperaba. Por supuesto que sí, posiblemente ha habido un malentendido, yo no le supe explicar, a lo mejor la persona no entendió, o a lo mejor no era conmigo. Me ha pasado, igual que me ha pasado con gente que te dicen, mira, sí, he visto resultados, y luego te van contando y demás, pero también hay personas que no, y eso también lo tenemos que aceptar. Y este tipo de formaciones te enseñan a que si la persona no sale contenta es porque la persona no está preparada, la persona está haciendo algo malo, esa persona no está a tu nivel, esa persona no está preparada para todo lo que tú tienes que ofrecer. Te crean esa máscara de tú también eres especial. ¿Y sabes qué? Que todos somos especiales. Hasta el que pasa por la calle y no sabe absolutamente nada de todo esto. Yo vi una pregunta, ¿cuándo es tu familia la que dice que eres la oveja negra? ¿También eres narcisista? A ver, yo hablo de la oveja negra narcisista cuando la persona lo utiliza para sí, para de alguna manera remarcarse como el especial, desde el dolor, desde la víctima, porque soy la oveja negra. Pero si a ti tu familia te dice que tú eres la oveja negra, pues es que en realidad da lo mismo lo que te diga la familia, es cómo lo llevas tú. En realidad lo importante aquí es cómo lo llevas tú, cómo te lo gestionas tú, cómo lo sientes tú. A eso me refiero con el tema narcisista. Pues por supuesto que habrá gente que le digan, no, es que la oveja negra es esta persona, y seguramente a esa persona le afecte, le impacte ese comentario. Es una memoria de exclusión, a fin de cuentas. Tú eres diferente, tú no perteneces, tú no estás haciendo los méritos suficientes para ganarte un puesto en el sistema. Entonces obviamente a esa persona le toca esa historia y posiblemente resuene una herida de rechazo. Yo me refiero sobre todo a cómo lo gestiona la persona que recibe, se considera o se posiciona como oveja negra. Y único es hacerse la víctima. Sí, efectivamente, Luna, con hacerse
la víctima. Entonces, estas terapias te hacen creer que tú eres especial, pero que no se te olvide que para especial el líder, en este caso la lideresa. Por eso son formaciones, como os digo, que tú sales con el subidón y que después te sueles venir abajo, porque está todo tan mecanizado que cuando tú sales de la formación con tu titulito que te ha costado una pasta y empiezas a hacer sesiones y te pones de terapeuta de no sé qué, todos además con la misma foto, te cuento mi historia, cómo llego aquí, tú también puedes sanar con mi método, que es una cosa que se repite mucho. Las personas llegan a las sesiones, estas personas hacen su proceso de sanación, que está súper bien aprendido, y ven que las personas o no vuelven, o no hay resultados, o que algo falla. Y entonces se suelen venir abajo. Y tenemos dos opciones. O tuneamos el método y me lo llevo a lo mío, porque estoy repitiendo como un papagayo lo que me ha enseñado esta señora a la que le he pagado una pasta, o lo mando a tomar por saco. Entonces, como os digo, el efecto subidón es un placebo que dura poco tiempo. Por un lado, también como terapeuta te posiciona como una persona especial. El terapeuta es un iluminado que ha recibido la llamada. No ha recibido la llamada, tiene la suerte de vivir en el primer mundo, de seguramente o tener gente muy generosa a su alrededor, o no tener cargas familiares, o no tener problemas económicos que pueden permitirse gastarse ese dinero en esa formación. Y son personas que además de alguna manera es como que se aíslan un poco de la realidad. ¿Por qué? Porque si todo tiene que ver también con la conexión con lo elevado, son personas que no tienen los pies en la tierra, es muy difícil que esa persona empatice y resuene contigo cuando tú le digas: no puedo pagar esta formación porque con esta formación yo compro la comida de una semana para mi casa, para mí y para mis hijos. Seguramente te digan pues que eres tú que no estás preparado, porque si realmente estuvieras preparado, pues la diosa, el creador o quien sea te haría llegar el dinero. Entonces tienes una resistencia con el dinero, tienes una resistencia con sanarte porque te gusta estar como estás. Con lo cual, conclusión, no estás preparado. Quizás la que no está preparada es la persona que no está viendo la realidad. Porque yo me encuentro con personas que me dicen: me encantaría costar contigo, pero lo que cuesta tu sesión, yo lleno un carro. Lo entiendo, por supuesto que lo entiendo. Si a fin de cuentas estamos trabajando con temas cotidianos, ¿cómo no lo voy a entender? Dice mi amiga Mabel: o que tienen alguna carencia personal, creo. Sí. Más de una, seguramente. Ya ves, la del mes, sí. He dicho la semana, pero sí. La del mes. Cuando sigues a una diosa donde vaya. No sé. Sí, te entiendo perfectamente. Entonces, este tipo de formaciones están pensadas para que tú sigas y defiendas a un líder. Y yo soy de las que opina que hay que buscar un maestro, no un líder. Un maestro que llega cuando tú estás preparado. Un maestro que llega a veces de formas inesperadas. A veces ni siquiera hay que pagar una formación, o a lo mejor el maestro, digamos, no te ofrece un método cerrado, o te ofrece algún tipo de facilidad o de comodidad que de alguna manera no te está implicando, condicionando, no te está obligando a que sigas sus pasos tal cual, no te está obligando a que te hagas cargo de su legado y de que pongas su fotito en un altar, como pasa en algunas de estas historietas, porque el maestro te suelta de la mano, y eso es algo que se da de manera natural cuando tú empiezas a caminar. Hola Lorena, ¿qué tal? Bienvenida. No te preocupes que este lo voy a subir a YouTube para que puedas verlo. E igualmente tengo en mi canal de YouTube un vídeo llamado Terapias de culto al líder, que fue un vídeo que grabé hace un año. No me acuerdo qué es lo que fue lo que se me pasó, se me cruzaron los cables y puse la cámara y grabé el vídeo. Pero más o menos vengo a contar con un poco más de detalle cómo era todo el proceso por dentro de estas formaciones. Entonces aquí es como que hay que tener mucho cuidado. Aquí hay que tener en cuenta ¿para qué me meto en esta formación? Formaciones que se dan mucho valor también, porque como cuestan una pasta, es para unos elegidos. Entonces, si me llega este dinero es porque esto es para mí, entonces soy una persona especial. Me están enseñando algo privilegiado que lo ha recibido una persona con una canalización.
Y luego en realidad te das cuenta que lo que te van a hacer es venderte marketing, porque tú ibas por los espacios donde estaba la Miranda Gray o lo de Theta Healing y estaba lleno de sus libros de merchandising, de todo esto. Que por cierto, el libro de Theta Healing, son 2 libros, los podéis encontrar en Amazon a buen precio, pero están horriblemente mal escritos. Dan vergüenza ajena leerlos, la verdad. A mí porque me lo incluyeron con el libro, pero da vergüenza ajena leerlos. Son espantosos, sinceramente. Pienso igual, el maestro enseña y acompaña. Efectivamente, el maestro enseña y acompaña. Así es. Y da ese espacio para que la persona encuentre y se encuentre. Algo que yo valoré mucho y fue cuando yo dije, no vuelvo a meterme en este tipo de formaciones. Cuando yo hice la formación en constelaciones, no teníamos exámenes, teníamos prácticas obviamente, pero no teníamos exámenes. Teníamos 3 libros que teníamos 2 años para leérnoslos y teníamos que reseñarlos. Teníamos que no reseñarlos en plan hacer un resumen del libro, sino que teníamos que escribir un texto, no me acuerdo si eran 4 o 5 páginas como mínimo o como máximo, no me acuerdo, en la que tú hablabas de cómo había sido para ti, qué te había llegado del libro, qué te había resonado. Uno sobre constelaciones familiares, que os lo he recomendado, el de constelaciones familiares en resonancia con la vida. Un libro que es maravilloso, que a las que estéis haciendo el curso de tarot os lo recomiendo. También del mismo autor, disculpad, de Peter Burkin, que se llama El arte de la terapia. Es un libro muy finito en el que te enseñan a ser terapeuta, básicamente. Y luego un tercer libro sobre muñecos, porque a fin de cuentas una parte de la formación iba sobre muñecos. Entonces, lo llamativo fue que todos los fines de semana había un tema. La familia de origen, la familia actual, la pareja, constelar enfermedades, constelaciones chamánicas, un fin de semana, en fin, como que habían diferentes temáticas y todos íbamos haciendo nuestro viaje. Había una parte en la que el profesor, la profesora explicaba y luego todos los días había un rato para constelar. Al principio nos constelaban, digamos, los formadores y nosotros pues o bien recibíamos constelaciones, que siempre decían que tenías que recibir un mínimo de 2 constelaciones. Yo creo que constelé 2 veces con formadores y luego constelé otras 2 veces con compañeros en prácticas. Tenías que hacer recibir constelaciones y luego hacer constelaciones también. Te exigían un mínimo de una constelación. Yo creo que hice 2 constelaciones dirigiéndolas yo, pero no me acuerdo. Y lo curioso fue que todos vivimos un proceso personal, muy, muy, muy personal, pero todos salimos sabiendo constelar y sabiendo cómo funcionaba el proceso. Pero no salimos todos repitiendo lo mismo como papagayos. De hecho, después con el tiempo, hablando con compañeros, algunos me decían, ay, pues yo lo de los muñecos no lo volví a tocar, me dijo una compañera. Una que se infló a comprarse muñecos y me dijo, nunca los volví a tocar. Otra se infló a comprarse piedras cuando trabajamos las constelaciones chamánicas. Y hace relativamente poco, hablando con ella, le comenté algo de las piedras y me dijo, ay, pues yo no me acuerdo ni de cómo era. Otra que dijo, pues yo nunca más volví a hacer tal. Yo de lo que menos he hecho, que era la idea por la que yo me metí en la formación, fueron grupales. Yo quería hacer constelaciones grupales y cuando terminé, estuve haciendo grupales una temporada, hacía muñecos y me di cuenta que me gustaban muchísimo más los muñecos. Y eso que yo tenía la idea de grupales y cuando los fines de semana de muñecos era como en plan, muñecos otra vez, bueno, hasta que los descubrí me gustaron. No hicimos todos lo mismo, no aprendimos desde el mismo lado. Aprendimos todos desde el trabajo personal y eso fue sumamente enriquecedor. Entonces te das cuenta de que al final aprendimos la técnica, aprendimos el método. A día de hoy somos todos consteladores, constelamos todos de manera distinta. Años después yo he visto constelar a compañeros míos y ven y hacen cosas que tú dices, ostras, qué curioso, yo eso no lo había visto. Porque a fin de cuentas están viéndolo desde su experiencia de vida, desde su lado, desde su mirada. Hay gente que constela, pues, que no constela bien, o que por lo menos que a mí no me gusta, que yo no la recomendaría, y luego hay compañeros con los que yo digo, mira, constela con esta persona porque hacen muy buenos trabajos. Y tienen miradas que a lo mejor son distintas a la mía, pero son muy valiosas, pero no han salido borregos. Entonces yo creo que ahí es donde se nota la mano del maestro. El que te acompaña para que tú hagas ese proceso iniciático, que para mí eso es un proceso iniciático real, mistérico también, porque te van revelando esa información cuando se va necesitando y cuando va llegando, y que cada uno llega hasta donde tiene que llegar y va recibiendo a medida que se va preparando. No podemos comparar eso, que son 2 años, como os digo, fines de semana intensivos, viernes por la tarde que entrabas y salías el sábado, el domingo a mediodía,
a decir un fin de semana intensivo pagando una pasta que te enseñen un método todo así mecanizado y que salgas tú terapeuta, superterapeuta del mundo. Pues no, la cosa cambia. Entonces no hay que buscar terapias de culto al líder en la que te prometan que vas a salir igual de sanador y de iluminado que esa persona que ha recibido, exactamente como un robot, esa magia de sanación. No vas a salir, digamos, no te vale la pena, mejor dicho, ese tipo de formaciones, porque a fin de cuentas son efecto placebo y lo que hacen es jugar con tu vulnerabilidad y jugar además con egos muy frágiles. Precisamente lo que hacen es aprovecharse de personas que tienen el ego muy frágil y que necesitan sobresalir en algún aspecto. Tú eres especial, pero no te olvides que para especial la que inventó el método. Así que no busquéis líderes, buscad maestros. Y me callo, que voy a beber agüita con misterio y os leo y os pregunto, pues qué tal, cómo estáis, cómo lo lleváis, qué pensáis. Estáis muy calladitas. Que está bonito también, ¿no? Pero que bueno, por saber si estáis bien. Es chulo, es interesante y la verdad es que bueno, que creo que está bien que nos lo recordemos de vez en cuando. Que también, os comentaba también, yo soy muy partidaria de la autosanación. Me alegro, Luna, que te haya encantado. Yo soy muy partidaria, como os digo, de la autosanación consciente, porque la autosanación yo tengo que saber hasta dónde llego. Yo tengo puntos ciegos, yo también necesito terapeutas, yo también necesito un constelador externo para que me mire a mí mis caquitas. Yo no me puedo hacer todo mi proceso de sanación. Para yo poder hacer autosanación, tendré primero que aprender y después ponerlo en práctica. Pero muchas veces también este tipo de terapeutas dicen, si yo ya tengo la conexión con la fuente divina, yo para qué necesito a nadie más, si yo ya tengo. Menudo viaje te diste al principio, sí, y como la vida te llevó por el mejor camino. Bueno, entré haciendo trastadas, como hacemos todos. Cuando entras en el mundo del desarrollo personal y te pones en modo terapeuta, te vienes arriba y empiezas a hacer un montón de cursos de todo, porque te encanta todo, te falta tiempo, y llega un momento en el que ya dices, se acabó. Yo, por ejemplo, en este momento de mi vida no tengo ganas de formaciones, porque además empiezas a enlazar una con otra y al final no sabes ni lo que estás estudiando. Y la verdad es que yo me quedo un poco como con todo lo que he hecho. Las terapias que he aprendido, los métodos, están todos plasmados en los diferentes cursos que tengo a 10 manzanas, pero realmente si yo tengo que ofrecer técnicas de trabajo terapéutico, ofrezco solamente tarot evolutivo y constelaciones familiares. No ofrezco ni flores de Bach, porque tampoco, sí, las estudié, pero tampoco es una cosa que yo diga, puedo hacer sesiones solamente con esto. Las utilizo como refuerzo, por ejemplo, para trabajar el niño interior, como vimos el otro día. Theta Healing, por supuesto, no ofrezco más. Terapias de Moon Mother tampoco ofrezco más. Entonces es como, me quedo con esto. ¿Qué es lo que yo le veo resultado? ¿Qué es lo que está resonando conmigo? Y que resuena con mi forma de ver el acompañamiento terapéutico. Se acabó. Lo otro me ha servido como bagaje, me ha servido como experiencia, me ha servido para aprender a cómo no tengo que hacerlo a la hora de formar. Yo, a la hora de formar, doy bastante libertad y confío mucho en el proceso personal. Por eso también ofrezco el curso de tarot a través de YouTube, porque es una forma de facilitaros la información. Y si me necesitáis, sabéis cómo localizarme, porque es que es muy fácil encontrarme. Pero dejo mucho también ese proceso y ese tiempo, que también ese método, corremos el riesgo de que la persona se vea 4 vídeos y diga, vale, ya sé más o menos cuál es el enfoque de Lorena, pues ya con los arcanos que quedan tiro yo. Pero a fin de cuentas ese riesgo también me lo encuentro cuando he hecho la formación acompañando a la persona de manera individual. Entonces, bueno, es como que tampoco me puedo hacer yo tanto cargo de lo que luego hace la persona con esa información, como en realidad tampoco se lo puede hacer ni Miranda Gray, ni la del Theta Healing, ni absolutamente nadie, porque es que no lo podemos controlar. Sería una tontería que yo enseñase obligatoriamente, tiene que ser con Marsella, hay que mezclar así, y esto se hace de esta manera, si no, no vale. No vale para mí, pero para otra persona a lo mejor sí que vale. Por eso siempre os digo también en los cursos en el curso de tarot, que os lo llevéis a vosotras. Estas son las opciones, quedaros con la que más os resuene. Este arcano resuena con tantos signos, quedaros con el que más os resuene, pues porque tiene que ser así. También pienso, dice Mabel, que todos nos servimos para sanar a los demás. Sí, creo en la autosanación, sí, estoy de acuerdo.
No, llovizna, no soy formadora de constelaciones y me lo han preguntado varias veces, pero te digo la verdad, me parecería por mi parte un acto de irresponsabilidad. Porque hace 5 años que constelo, pero abordar una formación en constelaciones implica una serie de conocimientos que creo que no, considero que no los tengo. Que podría montar una formación y demás, no te digo yo que no, como me lo han preguntado varias veces, no lo descarto para más adelante, pero en este momento, por mi parte, lo consideraría un acto de irresponsabilidad importante, porque una constelación, para aprender a constelar, hay un proceso que es sumamente importante, que yo creo que no estoy preparada para ofrecerlo. Entonces no ofrecería algo de calidad. Puedo recomendarte la escuela de formación con la que yo me formé, que trabajan presencial, pero se mueven, están por toda España, pero yo no me pondría en mis manos porque no creo que te pueda ofrecer una formación bien hecha, seria. Entonces quizás más adelante me lo pueda plantear, pero en este momento no soy una buena opción. Yo estoy buscando el método de sanación, es algo que me gusta, eso está muy bien, Mabel, y que a ti te resuene. Por eso también, por ejemplo, con el tema de los rituales, de las lunas, de las estaciones, que yo os pongo algo estándar, porque a fin de cuentas yo utilizo 4 elementos básicos para los 4 elementos y siempre trato de daros 1 o 2 opciones. Pero si tú, por ejemplo, estás escuchando el vídeo y a ti te resuena una cosa distinta para un elemento, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A la tía de YouTube que te dice hazlo así o a tu intuición? A tu intuición, por supuesto, porque es tu ritual, es tu energía, son tus pedidos. Entonces, yo creo que aquí es importantísimo escucharse. Ay, Marti, perdón, que no había visto en el 29-21 ni nada. Si ya no estás por aquí, te mandamos un besito y gracias por decretar la hora. Llevo tiempo en ello, pero no veo nada que me resuene dentro de mí. Hay mucho charlatán a mi parecer. Te entiendo perfectamente, Mabel. Aparecerá eso que te haga a ti clic, que tú digas, es por aquí. A lo mejor no es exactamente esto, pero se parece, es por aquí. Decretado. Mi intuición siempre procuro seguirla. Haces bien. Muchas veces a mí en el ritual, dice Silvi, me resuenan las 2 velas y las pongo. Pues perfecto. Lo importante es eso, es escuchar la intuición. A ver qué me dice y a ver qué viene. Pues más o menos ese era el tema que os quería traer. Escucharte a ti misma, sí, efectivamente, escucharse a uno mismo, eso es fundamental. Y es la base, es la base para no meter la pata, o por lo menos la meto conscientemente. Fui yo la que lo elegí. Bueno, aquí también fui yo la que lo elegí. Ya está. Me alegro mucho de que os haya gustado y espero sobre todo que os haya servido. Sobre todo eso, si en algún momento habéis hecho alguna formación de este tipo, os habéis encontrado con algún terapeuta egocéntrico, pedante de este tipo, formaba parte de la experiencia. Y aquí lo importante es preguntarse, ¿para qué me metí en esto? ¿Qué era lo que yo estaba necesitando? Porque sí, yo las digo, hay que ver qué tontas todas, qué charlatanas, qué borregas, pero yo también me metí. Yo también pagué ese pastizal, disculpad, yo también pagué ese pastizal para entrar en esas formaciones. ¿Qué estaba necesitando yo? ¿Qué estaba yo necesitando reforzar con el tema de la autoestima? Tenía casi 30 años, había terminado mi máster, dejé tirada mi tesis doctoral porque, bueno, tenía un par de profesores que eran un par de narcisistas y que no me veían y que lo que pretendían era que yo terminase de escribir un tema que era de ellos. Me sentía muy poquito vista, tenía todo el tema del cuerpo, había cortado con mi pareja, esto tal que estaba yo en un muy mal momento de mi vida. ¿Qué necesitaba? Un espacio donde hubiese una comunidad de mujeres sanadoras en la que sentirme vista y sentirme que formaba parte por una historia de exclusión que yo estaba viviendo. Entonces, sí, pequé de borrega. Sí, porque aunque yo no estaba tan enamorada de Miranda y sus pelos, ni iba a apuntar a las mujeres a una página web, cuando eso se nota la descarada, que eso es marketing, para quedarse con los correos y hacer spam, sí me metí en eso, porque sí había algo de mi autoestima, que estaba muy bajita en esa época, que estaba resonando con ese ofrecimiento. Y a fin de cuentas, con respecto al Theta Healing, a mí también me pudo el hecho de, tengo una formación en terapia menstrual, veo que sirve, pero
no sé cómo llevar a cabo una consulta, no sé cómo llevar a cabo este trabajo y necesitaba una herramienta y me pareció una herramienta muy completa, un poco truña pero completa a fin de cuentas. Entonces creo que también es importante aquí preguntarnos, ¿yo para qué me metí en esto? ¿Qué era lo que yo estaba buscando? Y mirarte desde la compasión, no decir, te gastaste casi 2.000 euros en estas chorradas, lo mismo que te costó el curso de constelaciones, y mírate, tenía que vivir y ya está, y quedarme como con esa experiencia. Eso ya pasó, no volvería a hacerlo porque ya no necesito pasar por eso. Pasaré por otras y meteré la pata en otras cosas, pero no en esta. Y cuando meta la pata en otras cosas volveré a preguntarme lo mismo, ¿qué estaba yo necesitando en este momento para haberme metido en esto? Y ya está. Se pasa el tiempo volando, se nos pasa rapidito, ¿verdad? Sí, a mí se me hacen muy cortas estas. Menudo mambo. Sí, tenía en ese momento. Bueno, tenía la vida, se me dio vuelta la vida, de tener la vida más o menos estructurada. Yo tenía una pareja, mi pareja vivía era español, pero vivía en Francia. En el año 2013 me fui para Uruguay, estuve 3 meses en América Latina con el tema de mi tesis, reencontrarme con mi familia, sacarme la nacionalidad uruguaya, mi madre es uruguaya. Y cuando volví a España, tuve la menorrea, corté con mi pareja, se me fueron a tomar por saco los planes. Mi idea era irme con él a vivir a Boston. Yo quería hacer el doctorado en Harvard precisamente, que estuve moviendo papeles, y él quería irse a vivir a Boston porque bueno, era ingeniero y tenía la cosa de Estados Unidos y no sé qué más. Se fue todo al garete y a mí se me fue la vida al garete en ese momento y no lo supe gestionar. Y además, bueno, con mi herida de rechazo me eché la culpa de absolutamente todo y bueno, de ahí me vino la menorrea y otro montonazo de cosas. Y en ese momento pues fueron unos años un poco complicados. Yo no lo catalogo como depresión porque nunca fui al médico a que me dieran un diagnóstico. Yo no quería tomar pastillas ni nada por el estilo, pero se parecía bastante. Yo lo nombraría como una noche oscura del alma, muy larga esa noche, una noche muy larga. Entonces, claro, viví un proceso de reconciliación conmigo durante muchísimos años, que ha concluido este año. Bueno, concluido no, seguirá, pero este año yo, al permitirme retomar la historia del arte, volver a recuperar esa carrera que yo elegí, que escuché durante muchísimos años, te has equivocado, lo has hecho mal. En el doctorado me exigía mis 2 directores de tesis que mientras hacía el doctorado me sacase la carrera en antropología porque había elegido mal. ¿Tú qué sabes si yo había elegido mal? Tú también no me conocías cuando elegí la carrera. Y claro, todo ese tema de lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal, te metes en una formación en la que como lo has podido pagar, eres mejor que la media, pues te sientes reconfortado. Por suerte, que fue una cosa que también me la he planteado muchas veces, digo, ¿habré tocado yo con algún tema mío narcisista que diga me voy por encima? Pero yo nunca sentí esa necesidad de ponerme por encima. Entonces creo que no me entró por ahí, por la necesidad de ser mejor, sino la necesidad de formar parte, de tomar una decisión y que de alguna manera sentir que no me había equivocado, que había elegido bien. Entonces, claro, cuando ves por qué elegiste lo que elegiste, desde dónde lo elegiste, hay un poquito de compasión con uno mismo que es importante. No pasarse la mano, pero sí ese tema de la compasión es importante. ¿Qué fue lo que yo viví que me hizo meterme en esto? Y nunca vale la respuesta de porque soy idiota. Eso lo podemos decir en broma, pero cuando nos ponemos en serio hay que hacer toda esa reflexión. Y ya está, y abrazarte y darte besitos y mimarte y seguir adelante. Ahí atrasado, dice Mabel, que tengo comentarios atrasados. ¿Para qué me metí? Exactamente. Y fue porque estaba mal en el curso que hice, porque estabas mal. Buscaba soluciones y quizás la tenía delante y no veía. Y fue la forma que encontraste en ese momento para verlo. Que a lo mejor dices tú, a lo mejor no era por ahí, pero es que sí era por ahí, porque por eso te metiste. Porque hay que confiar también en nosotros cuando elegimos, aunque después digas que fuera. ¿Yo para qué me metí en esto? Porque tenías que pasar por eso. Y si en ese momento no te diste cuenta de que la solución estaba ahí, cuando con el tiempo reflexiones y lo veas con distancia, dirás, claro, sí, ahora me cuadra, ahora me cierra todo. Y aprender de ello es bueno, sí, efectivamente, son todas experiencias. Y además lo bueno de estas experiencias es que luego podemos hacer directos y os cuento estas paridas. Y vosotros pues también haréis vuestras versiones de los directos y contaréis también, pues yo una vez hice esta fricada y ya está, o sea, tengo un pasado friki. Y ya está, no lo podemos negar.
Así que nada, y creo que además es bueno, es necesario también que compartamos pues desde la sinceridad, la verdad. Todos tenemos nuestro pasado, nuestros marrones, y iba a decir todos, pero a lo mejor no. Igual que hemos hecho pipí fuera del tiesto, yo alguna vez hasta he hecho lo que no era pipí fuera del tiesto, pero bueno, eso os lo cuento otro día, que estemos también escatológicas. Pues chicas, qué bonito ha sido compartiros esto. Además, bueno, creo que me venía bien un poco de charlita más sincera y más vulnerable. Me ha venido también recordar esa fase de mi vida que la tenía un poco como en plan, así, cuando dice aquello, así, cuando dice tal. Vamos a borrar todos estos registros del pasado, no, ya está, forman parte y es lo que hay. Siempre sinceridad a tope, exactamente. Incluso, que también era un debate, a ver qué opináis vosotras, cuando tú estás hablando con alguien, un amigo, y el amigo tiene un moco, se lo decimos, ¿no? Porque yo si tiene una legaña, empiezas a hacer así como en plan, a ver si se da cuenta, pero si tiene un... se lo decimos, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? Delicadamente, porque es un poco de vergüenza, de humillación, decirle, oye, estoy así, ¿no? Tienes un... pero yo creo que sí, que hay que decirlo. O por ejemplo, tienes una lechuga aquí y demás. Ha sido un placer, gracias Silvi. Gracias, se lo decimos. Vale, bueno, si me veis a mí alguna vez un moco, un palo, luego me avisáis en el chat de... hazte así. Pues chicas, muchas gracias por el ratito. O le das un pañuelo mientras vas hablando y así, y tú te vas haciendo así también, como para que la persona sepa para qué le das el pañuelo. Me parece buen recurso, Mabel. Eso me lo quedo. Pues chicas, eso, lo dicho, que ha sido un placer, que ha sido muy bonito, que me lo he pasado muy bien con vosotras, el paluego. Que nos vemos el domingo para tarotear. La semana que viene ya sabéis que solo tenemos el directo del domingo, ya os lo recordaré, pero para eso falta mucho. Y que muchas gracias por este ratito bonito, que descanséis, que sigáis disfrutando de esta energía de luna tan bonita que seguimos teniendo. Y que me encanta estar con vosotras, que a mí también se me ha hecho cortito. Besazo grande, Silvia. Gracias, Yobi. Que descanses, nos vemos el domingo. Os quiero mucho, chicas. Nos vemos el domingo, que descanses, Mabel. Portaos mal, portaos como os dé la gana, mejor dicho, como salga del santo papo, que para eso lo tenemos. Cuidaos mucho, que descanséis.